Buenos días, Buen día, Emilia. profesor. Bueno, entonces ya comencemos. Ya creo que no ingresen más estudiantes. Lo que quería explicarles inicialmente era que en el área de matemáticas se trabajan tres áreas, tres asignaturas. A ustedes lo han trabajado todo el año. Matemáticas, geometría y estadística. Entonces yo procuré enviar una guía por semana. Ahí en las guías respectivas, pues está el número de la guía en que estamos. Seguí con el consecutivo del primer periodo. En esa parte está pues indicada las fechas respectivas, como le decía ahorita, pues una guía por semana y el tema. Pues ya hace como 3 guías que iniciamos lo que fue el álgebra, en octavo grado, el álgebra. Entonces comenzamos con expresiones algebraicas, las guías, 2 guías anteriores. Pues aquí una primera guía fue esta, que fue la del 17 de agosto, la semana del 17 de agosto, que vimos polinomios y expresiones algebraicas. Te recuerde que en matemáticas los temas son como consecutivos. Entonces, si el tema que estamos viendo ahorita, tenemos que haber entendido el tema anterior o los temas anteriores. Entonces, en la guía 18 vimos fue polinomios, las expresiones algebraicas y vimos una definición de lo que eran expresiones algebraicas. Bien. En la guía 18, en la guía 20, ya lo que vimos fue valor numérico de una expresión algebraica y ahorita en la guía 22 de matemática vamos a ver lo que son los polinomios. Lo otro que también esto, las guías se dividieron en 3 secciones. Aquí lo coloqué en 3 momentos, llamados 3 momentos, que era exploración, conceptualización y transferencia. El momento de exploración es una pregunta previa, o sea, una pregunta para saber qué conocimientos tengo de lo que he visto anteriormente. Eso es lo que está en exploración. O sea, que una pregunta de los temas anteriores. En el momento de conceptualización ya viene la explicación del tema que se va a ver esta guía. Y en el momento de transferencia, pues ya son las preguntas para resolver, a ver si entendieron el tema. Aquí está el propósito de esta guía, que es clasificar los polinomios respecto a la cantidad de términos que lo conforman. Eso es lo que queremos aprender en esta guía, clasificar los polinomios. Ahorita miramos cómo se pueden clasificar los polinomios. Bien, ahora viene el primer momento de la guía, que es exploración. Este momento es una pregunta del tema que se vio anteriormente. Luego, entonces ustedes deben tener, pues, las guías no se votaban, ¿no? Algunos, yo escuché que algunos la votaban de una vez. Uno tenía una carpeta, guardarlas, porque esa pregunta usted podía guiarse de las guías anteriores. Valga la redundancia, ¿no? Esta pregunta. Entonces, esta pregunta dice, Mateo dice que si reemplazas por 4 la x en la expresión 2x al cuadrado más x más 3, sabrá su edad. Mateo es un niño o un adulto. Esa es la expresión que está, ¿cierto? La que está aquí en la parte superior. 2x a la 2 más x más 3. Aquí la copié. 2x a la 2 más x a la 3. Aquí donde dice 2x a la 2, ahí no está especificado, pero ahí se está multiplicando. Ahí no está especificado, pero ahí hay una multiplicación. O sea, no es cosa diferente acá que dice más. Aquí estamos diciendo, no, pues hay que sumar esos dos términos. Acá no hay ningún signo en medio de la 2 y de la x, no hay ningún signo. Cuando no hay ningún signo es porque es multiplicación. Entonces, por eso yo aquí le agregué el puntico, le agregué el puntico porque eso eso se hace, ¿no? O sea, recuerde que cuando el signo de multiplicación puede ser una X, puede ser un asterisco, puede ser un punto o simplemente se omite. Entonces ahí estoy multiplicando el 2 por, este puntico es por X elevado a la 2, más X más 3. Como dice acá, que reemplaces por 4 la X, entonces simplemente lo que hay que hacer, pues uno cuando lo desarrolla en el cuaderno, en la siguiente línea del cuaderno, ¿uno qué es lo que hace? Ya donde hay una X, le colocas un 4. Acá hay otra X, lo reemplazo por un 4. Y me quedaría así la expresión algebraica y la resolvería. Ahí entonces, ¿qué debo hacer primero? La duda es, 4 a la 2, ¿cuánto vale? O sea, lo primero que hay que resolver es la potencia. 16. Entonces, el siguiente paso en el cuaderno, ¿qué hace? Pues resuelve la potencia. 4 a la 2 es igual a decir 16. Entonces ya resolví. Ahora, ¿qué se hace? Lo que dijo Daniel. Resolver la multiplicación. ¿Y cuánto da la multiplicación? 32. Listo, entonces aquí no coloco 2, sino 32.
porque 2 por 16 es igual a 32. ¿Y ahora qué se tiene que hacer? Ahorita sumar los Bueno, tres números. ¿y cuánto da eso? 39. Listo. Eso es lo mismo que se explicó en la guía anterior. Eso se llama hallar el valor numérico de una expresión algebraica. Entonces reemplacé la X por el número 4 y comencé a resolverlo paso a paso. Y me da un valor de 39. Entonces, ahí se responde la pregunta, ¿Mateo es un niño o un adulto? Es un adulto porque tiene 39. Exactamente. Esta parte analiza una pregunta y de inmediato la respuesta antes de la conceptualización. Entonces, en este ejemplo dice, observa la dimensión de las siguientes figuras geométricas. Hay dos figuras geométricas. Observa las dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí dice que se llama un paralelepípedo. Es como una cajita. Tiene aquí un lado A, que es como el largo, un lado B, que es el ancho, y un lado C, que es el alto. Esas son las dimensiones de esta caja, de este paralelepípedo. A, B y C. Y hay una esfera que nos dan aquí una medida, que es el radio, R. Hay una pregunta, ¿cuál es el volumen del paralelepípedo de esta cajita? ¿Y cuál es el área de la circunferencia máxima de la esfera? O sea, no el volumen de la esfera, sino el área de, digamos, del círculo que forma la esfera. Ese círculo que forma la esfera. ¿Bien? Y ahí está la respuesta. Para hallar el volumen del paralelepípedo se multiplica AB por C. Mira que acá lo que les decía anteriormente. Acá dice ABC. ¿Qué indica esto? Como no hay ningún signo en medio de las letras, significa que están multiplicando los tres valores. O sea, para usted hallar el valor, el volumen de una caja, tiene que multiplicar el largo por el ancho, por el alto, ABC. Y para hallar el área de la circunferencia, se multiplica. Esto es una fórmula ya definida para hallar el área de una circunferencia, que es pi por r a la 2, donde r es el radio de la circunferencia. Ya su geometría, ustedes saben cuál es el radio, qué significa, ¿no? Entonces, pi también deben saber que pi tiene un valor ya constante, pi no cambia. Pi, este signo que está acá, se lee pi y tiene un valor, ese es un valor decimal infinito. Es 3,1416 y ahí sigue, pero uno lo aproxima a 3,14. 3,1416. Así se halla el área de una circunferencia. Multiplica pi, que es 3,14, por el radio de la circunferencia. Acá no dan el radio, es r, y el radio se le da al cuadrado. Entonces, acá dice, las fórmulas ABC, es decir, A por B por C, y la otra fórmula, pi r cuadrado, forman parte de las expresiones algebraicas más sencillas llamadas monomios. Ahorita miramos por qué es un monomio. ¿Qué significa esa palabra monomio? Y es una expresión algebraica. En las guías anteriores estaba la definición de qué era una expresión algebraica. En la guía 18 dice una expresión algebraica, para que recuerden aparte, porque ustedes van a ver de aquí en adelante estas expresiones. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionados por las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Ahí está, eso es una combinación de números y letras, y esa combinación también tiene los signos de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Las letras suelen representar cantidades desconocidas. Entonces, cuando uno coloca en una expresión, una fórmula, una letra, es porque ese valor no lo conocemos. Y recibe el nombre de variable o incógnita. Entonces, las letras son variables. Ahí el nombre lo dice, variable. ¿Por qué variable? Porque su valor cambia, varía, cambia. O sea, no siempre tiene el mismo valor. Bien. Debido a esta característica, las expresiones algebraicas no tienen un valor único, sino un valor indeterminado. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. Pues esa parte, por ejemplo, ahí en el enunciado que dice, si María tiene el doble de edad de Juan, entonces, ¿cómo eso está en forma habitual? Uno cómo expresaría matemáticamente el doble de la edad de Juan. Entonces uno dice, como es el doble, significa 2 veces, 2. Y la edad de Juan,
y la edad de Juan no sabemos cuánto vale la edad de Juan. Entonces podemos colocar una variable para la edad de Juan. Puede ser J. Entonces, cuando uno coloca, si María tiene el doble de la edad de Juan, entonces es 2 veces J. Es una expresión algebraica, una combinación de letras y números. Entonces, lo que vimos aquí al principio, esta es una expresión algebraica, una combinación de números y letras unidos por los signos de suma, que hay una suma, dos sumas y una multiplicación. Es una expresión algebraica. Las fórmulas ABC y pi r cuadrado son expresiones algebraicas, porque aquí solamente está conformado por 3 letras. Y aquí está conformado por una constante que es pi, que es, al reemplazar sería 3,14, sería un número y una letra, y una potencia, que está elevada a la 2. Es una expresión algebraica. Aquí antes vamos a ver expresiones algebraicas. Ahora viene la conceptualización. Entonces, lo que vamos a ver en este tema es clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo al número de términos que posea, teniendo claro que un término es una expresión algebraica elemental, donde se encuentra solo operaciones de multiplicación y división de números y letras. Entonces, una expresión algebraica puede tener un término o puede tener más términos, pero hay que tener claro que un término es una expresión elemental donde se encuentran solo operaciones de multiplicación y división de números y letras. Si yo me voy al principio a esta expresión algebraica, aquí tengo una combinación, 2x a la 2. Aquí esta parte está esto conformada por una multiplicación. Luego esto es un término. Luego acá viene otro término. ¿Por qué otro término? Porque acá hay un signo más que lo separa. Ya encuentro 2 términos. Y aquí tengo otro signo más. Luego este número 3 es otro término elemental, ¿no? Luego esta expresión tiene 3 términos algebraicos. Vamos a clasificar las expresiones algebraicas, pero para poder clasificarlas tenemos que saber que un término elemental solo está conformado por multiplicación, división de números y letras. ¿Bien? Bueno, y potenciación en ese caso, ¿no? Dentro de una expresión algebraica también se encuentra lo que es un término independiente. Es el que consta solo de un valor numérico. Cuando usted en una expresión ve un término, o sea, un solo número, ese es el término independiente. Y ese término independiente se conoce como coeficiente y no se observan variables. Dentro de una expresión algebraica, ¿cuáles son las variables? Las letras son las variables. Entonces, el término independiente es aquel término que no tiene letras, en pocas palabras. Entonces, mire, es el que consta solo de valor numérico. Ese valor numérico se conoce como coeficiente y no se observan variables, que como lo dijo, no tiene letras. En esta expresión algebraica, 2x a la 2 más x más 3, ¿cuál sería el término independiente? El 3, Muy bien. porque no tiene variable. Porque no tiene letras, no tiene variables, correcto. Entonces, mire que 2 tiene x a la 2. Esa parte tiene una x, mientras que el 3 no tiene letras. Ese es el término independiente, que es el valor numérico que está solito. Exactamente, muy bien. Eso es lo que dice acá. Término independiente es el que consta solo de un valor numérico. Ese valor numérico también se conoce como coeficiente y no se observan variables. Aquí explica cómo se clasifican los polinomios. Dice monomio. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Entonces, por ejemplo, esta expresión algebraica es un monomio. Monomio. Aquí, pues, mono, es como un sufijo que indica uno, de un solo término. En este caso, nosotros vimos que los términos tienen un signo, la parte numérica y la parte literal. Aquí es como si hubiera 3 por a la 3 por b a la 2 por c. Tiene un solo término, monomio. El binomio, bi significa 2, es una expresión algebraica que tiene 2 términos. Acá hay 2 términos. Le hago la pregunta, ¿por qué que hay 2 términos? ¿Cómo identificamos que aquí en este 2bx a la 2 menos 5x hay 2 términos? 2 operaciones, profe. ¿Y cómo están separadas las operaciones? Por el signo menos. Muy bien, exactamente. Mire que aquí hay 2b que a la 2, hay un signo menos, hay una resta. Entonces el signo menos me separa esos 2 términos.
Entonces, como acá hay dos términos, es un binomio. Trinomio. Entonces, tri significa tres. Expresión algebraica que tiene tres términos. Entonces, esta expresión algebraica, este ejemplo, tiene tres términos. ¿Cómo sabemos que son tres términos? Porque los separan signos, ¿Qué signos? el de menos y el de más. Bueno, el primer signo menos, recuerde que como está al principio, significa que este término, 4bx a la 2, es negativo. Este sí es el primer más, está separando, y ese otro más lo está separando. Ahí hay tres términos, está separado por el signo más. Ya cuando tiene más de tres términos, entonces ya no vamos a colocar que cuatrinomio, quintinomio, no, sino ya es un polinomio. Poli significa varios términos. El polinomio es una expresión algebraica que tiene más de tres términos. Entonces aquí tenemos esta expresión algebraica, es un polinomio porque tiene más de tres términos. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, aquí esto, ¿cuál sería el primer término? El primer término es b elevado a la 3. Luego viene aquí un signo, indica que va otro término. ¿Cuál sería el segundo término? 5b elevado a la 2. Correcto, ya en dos términos. ¿Cuál sería el tercer término? 4bz. Van tres términos. ¿Y cuál es el cuarto término? El 7. El 7. Entonces, este polinomio tiene cuatro términos. O sea, como no tiene ni uno, ni dos, ni tres, sino tiene más de tres, pues se clasifica como polinomio. Es un polinomio. Ese 7 es un ¿qué? Es un término independiente ¿Por qué tiene término independiente? porque no tiene variable. No tiene variable. Luego viene el orden de las expresiones algebraicas. Esa es la uno procura, o sí, cuando tenemos una expresión algebraica, uno procura ordenarla. Entonces acá dice, las expresiones algebraicas pueden ordenarse de dos maneras. De manera ascendente. Yo le pregunto, ¿qué significa ascendente? Profe, creo que es subir. Ah, exactamente. Asciende, crece, asciende. Entonces, uno puede ordenar las expresiones algebraicas del más pequeño al más grande, ¿sí? Del menor a mayor, ascendente. Pero respecto a una letra, cuando los exponentes de esa letra van creciendo término a término. Entonces, uno ordena las expresiones de forma ascendente con respecto a una letra de menor a mayor. También la puede ordenar de forma descendente, o sea, decrece, ya sería del más grande al más pequeño, también con respecto a la letra. Aquí un ejemplo, es de una expresión algebraica. De una vez repasemos, esta expresión algebraica del ejemplo 1, ¿cuántos términos tiene? 3. Muy bien. Y como tiene tres términos, ¿cómo se clasifica esa expresión algebraica? Trinomio. Exactamente. Es un trinomio, dice que es descendente. Pero respecto a la variable x, aquí tenemos variable a, variable x y variable b. Tiene tres variables, pero aquí hay que tener en cuenta solamente una sola variable para ordenarla. De aquí se ordenó de forma descendente con respecto a x. Pero ¿cómo sabemos o sea, se ordena descendente? ¿Cómo sabemos? Acá dice, el grado ¿el grado cuál es el grado? Recuerden que el grado es el exponente de cada letra. Aquí tiene grado, la A tiene grado 1. Cuando no tiene número es 1. La X tiene grado 3. Aquí la B tiene grado 1. La X tiene grado 2. Y esta X del 5 tiene grado 1. Entonces, el grado respecto a la variable X va disminuyendo término a término, empezando en 3 y terminando en 1. Aquí tengo X a la 3, X a la 2, X a la 1. Ahí está ordenado de forma descendente con respecto a la variable X. Cuando una variable no observa grado, es porque su exponente es 1. Aquí está. O aquí no tiene exponente, la última X no tiene exponente, es 1. En el ejemplo 2, 3 menos 2mb a la 5 más 3m a la 2b menos 5m a la 7. ¿Cuántos términos hay? Tiene 4. Cuatro términos. 4 términos. Muy bien. Porque están separados con los signos menos y más. Muy bien. ¿Cuál sería el término independiente ahí? El 3. El 3 porque no tiene letras. Mire que un ejemplo anterior, el término independiente está al final
Aquí lo colocaba al principio. Como tiene 4 términos, entonces, ¿cómo se puede clasificar esta expresión? ¿Monomio, binomio, trinomio o polinomio? Es polinomio. Porque tiene más de 3 términos. Muy bien. Sí, sí. Entonces, es un polinomio, aquí ya dice ascendente, ¿sí? Ascendente o creciente, ¿no? Respecto a la variable m, aquí mire que lo organizaron con respecto a la variable m. El grado respecto a la variable m va aumentando término a término, empezando en 0 y terminando en 7. ¿Listo? El número 3 es un término independiente, aquí está especificado, ya que inicia con m a la 0. Es como si estuviera aquí 3, la variable m elevado a la 0. Entonces, una de las propiedades de la potenciación es que cualquier número que esté elevado a la 0 es igual a 1. Entonces aquí dice m a la 0 es como si fuera, es 1, es como si fuera no, es 1. Entonces como si estuviera multiplicando 3 por 1 y 3 por 1 que es igual a 3. Entonces pues, aquí dice eso, que es como si fuera m a la 0, aquí estuviera m a la 1, aquí m a la 2 y aquí m a la 7. Entonces por eso está de forma creciente, de forma ascendente. Desde m a la 0 es como si fuera 1, se mide. Esta es página de interés que le coloco acá el enlace de YouTube. Esos son los mismos videos que yo los comparto por el grupo. O sea que no tienen que enlazar a esto porque ya los compartí en el grupo. Aquí está la explicación también de lo de esto para reforzar de pronto. Y aquí están los ejemplos, lo que tendría que desarrollar. Dice determinar cuántos términos tiene cada polinomio. El literal A cuántos términos tiene, el literal B cuántos términos tiene, el literal C cuántos términos tiene y el D cuántos términos tiene, y luego establece si es un monomio, depende de la cantidad, si es binomio, trinomio o polinomio. Se soluciona cuántos términos tiene. Por ejemplo, la A tiene 3 términos Muy bien. y eso sería un trinomio porque Exacto. tiene 3. Eso es, el punto de 2 y 3 es ordenarlos aislando dos expresiones algebraicas. Son las mismas en el término 2. La misma expresión esta A es esta misma A y la misma expresión B es esta misma B. Simplemente que aquí en el punto número 2, ordenar de manera ascendente respecto a la variable X, perdón, Y. O sea que aquí tienen que ordenar esta expresión algebraica, este polinomio, de forma ascendente con respecto a la variable Y. O sea que la variable X no la miran la variable Y y la ordenan de menor a mayor. Lo mismo acá. Profe, se ordena, sí, se ordena entonces teniendo en cuenta la variable que está en la letra Y. Exacto. El grado que tiene la letra Y, la variable y de forma ascendente. Y el punto número 3 ya dice que la ordene de manera descendente, pero con respecto a la variable X. Ahí donde cambia. Estas expresiones del punto 2 son la misma del punto 3. Simplemente que aquí hay que ordenarla de forma ascendente con respecto a la variable Y y el punto 3 de forma descendente con respecto a la variable X.